Ahora, espero que ya están notando que cuando vamos a estudiar la Biblia, siempre empezamos con el contexto histórico. ¿Ya? Es irresponsable ir a la Biblia y ya de frente empezar a exponer la Biblia sin ubicarnos en el contexto histórico. Hemos visto que el contexto histórico de Daniel 2 es el comienzo del reinado de Nabucodonosor cuando Daniel es joven. Daniel 7, el contexto es el fin del imperio babilónico, cuando Daniel ya tiene 78 años. Cuando vamos a Daniel 9, noten que Dios empieza el capítulo estableciendo un contexto histórico. Dice, en el año primero de Darío, el hijo de Asuero. Así que aquí estamos en el reinado de Darío. Si volvemos marcha atrás, vamos a mirar que en Daniel 6, verso 1, dice, pareció bien a Darío constituir el reino. ¿Okay? Ahí el comienzo de Darío. Daniel 7 y 8 entonces son capítulos que hay que colocarlos antes del capítulo 6, cronológicamente hablando. ¿Okay? Capítulo 9 hay que ubicarlo inmediatamente después del capítulo 6. ¿Okay? Hay que reordenar los capítulos a la luz de los datos históricos que tenemos en la Biblia. Así que, repito, Daniel 9, el contexto histórico es el comienzo de Darío como rey sobre el reino de los caldeos. Los caldeos significa Babilonia, pero Darío es un rey de los medos. Está empezando el imperio medo-persa, gobernando sobre la antigua Jerusalén. Ahora, lo que vamos a ver en los primeros versículos, Daniel está en una increíble angustia espiritual. Miren lo que leemos en verso 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y luego de estudiar, ¿qué hace? Verso 3. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración. ¿Solo oración? Ayuno. Oración y ruego. ¿Y qué más? Ayuno. ¿Solo ayuno? Y silicio. Y ceniza. ¿Qué les hace sentir leer esas 5 palabras? Oración, ruego, ayuno, silicia, ceniza. Humillación, arrepentimiento, quebranto. Este hombre Daniel está totalmente quebrantado. Está lamentando. ¿Y por qué está quebrantado? Porque acaba de estudiar otra vez Jeremías. ¿Y qué está estudiando? El tema de cuántos años va a durar el exilio. ¿Cuántos años va a durar el exilio? 70 años. Se supone que Daniel debe estar regocijándose ahora, porque han pasado los 70 años, o son 69. ¿Por qué Daniel está tan quebrantado aquí? Por esta razón. Él está muy cerca al rey Darío. El rey Darío, después de Daniel 6, ¿no es cierto?, lo nombra el jefe del imperio, esa parte de Babilonia, del imperio medo-persa. Daniel sabe que los 70 años se han acabado. ¿Qué es lo que se supone va a pasar ahora, inmediatamente? El retorno a Jerusalén. Y Daniel habla con Darío, como haciéndole preguntas, ¿y qué piensas hacer? ¿Y qué estrategia vas a tener? Y Daniel habla con él pensando, queriendo escuchar alguna referencia, voy a dejar a los judíos volver a Jerusalén. Pero Daniel no escucha nada de eso. Y Daniel entra en una crisis de fe. Dios prometió 70 años, volvemos a Jerusalén. Han pasado 70 años y no hay ninguna indicación que vamos a volver a Jerusalén. Eso les lleva a plantear 3 preguntas.
Pregunta número 1. ¿Será que Dios ha fallado? No, eso no puede ser. Segunda pregunta. ¿Será que yo me equivoqué en interpretar Jeremías? Voy a leerlo otra vez. No, Jeremías dice 70 años. Tercera pregunta. ¿Será, dice Daniel, se pregunta, ¿será que no entendí bien esta profecía? Yo pensaba, dice Daniel, yo pensaba que la profecía era incondicional. Es decir, sí o sí, después de 70 años, volvemos a Jerusalén. Pero no estamos por volver a Jerusalén, aparentemente. Algo no cuadra aquí. ¿Cuál será el problema? Piensa Daniel. La profecía de 70 años debe ser condicional. Piensa él. ¿Condicionado en qué? Bueno, ¿por qué Dios los llevó a Babilonia? Disciplina. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Corregir un pecado. Y Daniel mira a los exiliados y se pregunta, ¿hemos cambiado? Y da con la triste respuesta, no hemos cambiado en nada. Y él piensa, de repente, Señor, nunca vamos a volver, porque no nos hemos quebrantado y arrepentido. ¿Qué puedo hacer? Piensa Daniel. Bueno, yo puedo empezar. Y me voy a quebrantar delante de Dios. Y si tú lees la oración de Daniel, tremendo quebranto, el hombre confiesa los pecados de Israel y los suyos. Hemos pecado. No, ellos han pecado. Hemos pecado. ¿Y cómo termina la oración del capítulo 9? Mira verso 18. Les animo a estudiar bien esta oración, es una tremenda. Si quieres aprender a arrepentirte de tus pecados, este es el capítulo que hay que estudiar. ¿Ya? Si quieres entender lo que es arrepentimiento, estudia ese capítulo, Daniel 9. ¿Cómo termina? Verso 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído, oye. Abre tus ojos, mira nuestras desolaciones, la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor. Oh Señor, perdona. Presta oído, Señor. Hazlo. No tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué tremendo leer esta oración de un hombre que por 70 años ha andado con Dios y derrama su corazón delante de Él. Verso 20 dice, estaba aún hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Derramaba mi ruego delante de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto antes, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. Qué lindo eso, me encanta eso. La hora del sacrificio de la tarde. ¿Qué significa eso? Él está midiendo el tiempo según el reloj de Jerusalén. Él está pensando la hora del sacrificio. Pero Daniel no ha ofrecido sacrificio 70 años. Y después de 70 años, su reloj interno espiritual todavía marca el reloj del templo de Jerusalén. Este es un hombre que vive en el mundo, pero no es parte del mundo. Su mente está en Jerusalén, su corazón está en Jerusalén. Nunca cambió. Hasta el final. ¿Qué ejemplo para nosotros? Vivir en el mundo, pero no contagiarte las cosas del mundo. Dejar que tu reloj interno sea marcado por el cielo, no por la tierra. Es lo que leemos aquí. La hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden. Yo he venido para enseñártela, porque tú eres... La Reina Valera dice muy amado. El verbo en hebreo no es muy amado. El verbo en hebreo significa lo siguiente: tú eres una joya para mí. Tú eres mi tesoro en la tierra. Dios mire del cielo
y la persona más preciada por Dios en todo el planeta Tierra. Tú eres mi tesoro. La palabra en otra parte de la Biblia significa tesoro, joyas, piedras preciosas. Dios dice, tú eres una joya. 3 veces se usa esta frase. Hombre muy amado, una joya para Dios. Ahora viene la revelación, ¿cierto? ¿Cuál es la revelación? Verso 24. 70 semanas. Esta es la gracia de Dios, ¿cierto? Daniel está orando por 70 años. Y Daniel le anima, Dios le anima a Daniel diciendo, mira Daniel, los 70 años han pasado, pero mis propósitos no han cumplido todavía. Falta un poco de tiempo. Y para como no desanimar a este hombre, que ya está viejito, ha esperado 70 años. Si Dios le hubiera dicho a Daniel, mira Daniel, faltan todavía a lo menos 2500 años. Daniel se muere de tristeza, ¿cierto? Si Dios en su misericordia dice, 70 semanas nomás. ¿Cómo? Semanas nomás. No para como consolar a su siervo, que ha esperado tantos años. ¿Ya? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Mire lo que Dios va a hacer en 70 semanas. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la misión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. En otras palabras, para cumplir todos los planes y propósitos de Dios para la tierra. 70 semanas y acabamos con todo, dice Dios. Ahora Dios desglosa las semanas, ¿ya? Los va dividiendo en partes. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá primero un bloque de 7 semanas y luego un bloque de 62 semanas. Durante ese tiempo se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora el tercer bloque de tiempo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, 3:30, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Otra vez estamos frente a una profecía que va desde el tiempo, casi el tiempo de Daniel, hasta el fin del mundo. O sea, estas 70 semanas es básicamente lo mismo que la estatua de Daniel 2 y lo mismo que las 4 bestias de Daniel 7. Las 3 profecías van de la mano. Estamos yendo del tiempo de Daniel casi hasta la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Dios está revelando eso. Tiene un esquema y una separata en la cual he dividido los 3 bloques de tiempo. Primero 7 semanas, luego 62 semanas y luego la última semana. Para entender esta profecía hay que notar lo siguiente. La palabra semana en hebreo significa 7. ¿Okay? Literalmente lo que dice es 70 7 es lo que queda por delante. Se traduce semanas porque una semana tiene 7 días. Así que si tomamos cada semana como 7 días y cada día como un año, vamos a poder sacar la cuenta de lo que va a pasar. ¿Ok? Así que 7 semanas son 49 días, que significa 49 años. 62 semanas son 434 días, que equivalen a 434 años. Y la última semana, 7 días, equivale a 7 años. Vamos por partes entonces, ¿ya? Las primeras 7 semanas, ¿qué significa? Bueno, en verso 25 tenemos 2 datos que nos van a explicar esas 49 semanas.
En primer lugar, tenemos el dato de cuándo empieza el periodo. ¿Cuándo empieza? ¿Qué dice? Desde la salida de la orden para hacer qué. Miren verso 25. La orden para hacer qué. Restaurar y edificar qué. Jerusalén. Noten eso. No es el templo. ¿Ya? Muchos dicen, estas 70 semanas empiezan cuando los judíos vuelven a Jerusalén. Falso. Si lees Esdras capítulo 1, la orden de Ciro no fue que los judíos vuelvan a construir la ciudad, fue para construir el templo. Pero aquí no habla de construir el templo, está hablando de Jerusalén. ¿Cuándo se dio la orden de reconstruir Jerusalén? El tiempo de Nehemías. Artajerjes le dio la orden: anda a Jerusalén a reconstruir los muros y la ciudad. ¿En qué año fue eso? El año 444 a.C. ¿Okay? Nehemías capítulo 1, capítulo 2 marca el comienzo de las 70 semanas. ¿Okay? La orden de restaurar y edificar Jerusalén. Noten esos detalles, importantes los detalles. ¿Qué es lo que se va a hacer en ese tiempo? Fin de verso 25. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, lee Nehemías y vas a entender eso. Las luchas para Nehemías, reconstruir los muros y luego construir los muros y las puertas, pero nadie quería vivir en Jerusalén porque era muy peligroso. Ahora manda a construir la ciudad, las calles y las casas, y ahora tiene que ordenar a la gente a venir a vivir en Jerusalén. Era muy difícil. Jeremías invirtió años en cumplir esta primera parte, de reconstruir, repoblar Jerusalén en tiempos angustiosos. Los samaritanos atacaban, había amenazas de todo el imperio contra Nehemías, eran tiempos muy difíciles, ¿ya? Pero se cumplió. En 49 años cumplieron la tarea de reconstruir, repoblar la ciudad de Jerusalén. Eso nos lleva a las siguientes 62 semanas, obviamente un tiempo muy más largo, 434 años. Obviamente, ese segundo bloque de tiempo empieza cuando Jerusalén ya está reconstruido y cuando termina con la muerte del Mesías, ¿cierto? Verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Así que la muerte de Cristo marca el fin de las 62 semanas. Ahora vamos a sumar 49 años más 434 años. Nos da un total de, está la separata ahí, 483 años. Ahora saquemos la cuenta. El periodo empieza el año 434 a.C. Hay que ahora avanzar del año 444 a.C., hay que avanzar 483 años. ¿A qué año nos lleva? Terminamos el año 39 después de Cristo. Pero ¿cuándo murió Cristo? No el año 39. 30. Muchos pensamos 33, pero en realidad cuando se sacó se calculó en la fecha de nacimiento, el que sacó la cuenta se equivocó por 5 años o 4 años. Así que hoy en día se considera que Cristo nació el año 4 antes de Cristo. Es medio raro, ¿cierto? Pero fue una mala calculación. Se calcula que él nació el año 4 antes de Cristo. ¿Cuántos años vivió? 33 años. Así que ¿cuándo murió? El año 29 después de Cristo. Pero esta fecha nos lleva al año 39. Hay dos formas de explicar la diferencia, la discrepancia de 10 años. Hay un autor, Robertson, que hizo la siguiente análisis. Él dijo, mira, el problema con la cronología aquí es que Daniel estaba, o Dios le revela a Daniel, usando el calendario hebreo, judío, que tiene ¿cuántos días en el año? 360. Pero el año tiene 365 días y cada 4 años 366. Así que lo que Robertson hizo fue lo siguiente: él multiplicó
483 años por 360 días. Sacó la cuenta cuántos días en total, desde la reconstrucción hasta la muerte de Cristo. Luego lo dividió en 365 días. Y ahí están los 10 años. Y él llegó el cálculo así: Cristo murió precisamente como dice Daniel en el año 29 a.C., cuando tomas en cuenta la diferencia de días, el año de los años de los judíos y los años de los romanos, o el año que manejamos nosotros. No estoy diciendo que tiene que ser así, solo es interesante lo que dice ese estudioso Robertson. Hay una segunda posibilidad, porque si miramos el verso 26, vamos a ver que el fin de este tiempo no es solo la muerte de Cristo, porque ¿qué más dice? Verso 26: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo, noten eso, y hay una segunda cosa aquí: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién es ese príncipe que ha de venir? El general Tito, que atacó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, destruyó Jerusalén y echó a los judíos básicamente de Jerusalén y Palestina. Pastor, o sea, esos dos eventos, la muerte de Cristo, Los judíos matando al Mesías, el juicio de Dios fue destruir la nación de Israel. Así que los dos eventos están íntimamente relacionados. ¿Ya? Y todo ocurre más o menos la época según esta profecía. Así que una tremenda profecía que con 500 años de anticipación señala cuándo va a morir el Mesías. Es un excelente argumento cuando estás hablando con personas para confirmar la veracidad de la palabra de Dios y la confiabilidad. ¿Cómo podía Daniel saber cuándo iba a morir el Mesías? ¿No? Entonces es interesante eso, que se puede calcular. ¿Okay? Así que tenemos las primeras 7 semanas y las siguientes 62 semanas. Eso nos deja con lo más interesante de todo para nosotros, que es la última semana. Ahora, la última semana, ¿cuándo empieza? Empieza con la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén. Estamos hablando de el primer siglo antes de Cristo. Y esa primera semana, ¿cuándo termina? Con el fin del mundo. Pero ya han pasado 2000 años. Ahora aquí entran dos escuelas de pensamiento. Una escuela de pensamiento dice lo siguiente: aquí Daniel está hablando de los judíos. Y cuando los judíos mataron al Mesías, y cuando Tito destruyó Jerusalén por segunda vez, después de los babilonios, ahí paró el reloj de Dios. Simplemente paró el reloj. Y el reloj va a empezar a tocar otra vez, a funcionar, después del rapto de la iglesia. Y ahí va a venir 7 años literales del anticristo y todo lo demás. Bueno, es una escuela de pensamiento muy popular. Discrepo con esa postura, pero es una postura que muchos tienen. Voy a explicar por qué discrepo en un momento, ¿no? La segunda postura es que no paró el reloj de Dios. Lo que pasó fue el reloj de Dios empezó a marcar tiempo diferente. La última semana es la última semana escatológica. Una semana dividida en 2 partes. Porque dice, por otra semana, verso 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que estamos hablando de una última semana dividida en 2 partes. ¿Ok? Dividida en 2 partes. 3 y medio, 3 y medio. Vamos a ver qué dice el texto y ver cómo lo interpretamos. Primera parte, dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿De quién está hablando? ¿Quién confirmará el pacto? El anticristo, ¿no es cierto? Lo que muchos dicen. ¿Ok? Noten en primer lugar, el texto no lo dice. ¿Ya? El texto no dice. Simplemente dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Por qué no lo dice? Una regla de interpretación bíblica, especialmente Daniel y Apocalipsis, es cuando la Biblia no te dice la información, hay 2 alternativas. O es que Dios no quiere que sepamos, porque lo vamos a entender al fin de los tiempos.
O Dios no lo explica porque es demasiado obvio para necesitar explicación. Y Dios no anda explicando todo porque Él espera que usemos nuestra mente y entendamos. Yo planteo es lo segundo. Dios no lo explica, no dice quién establece el pacto, porque Daniel entiende exactamente quién establece el pacto. ¿Por qué? Por la palabra pacto. Y es aquí donde muchas veces los grandes predicadores y escatólogos no nos ayudan, porque precisamente no empiezan el texto bíblico, no hacen investigación exégese detallada. Cualquier estudioso de la Biblia se va a preguntar, ¿de qué pacto está hablando? Dice establecer el pacto con muchos. ¿Qué pacto? Si puedo saber cuál pacto, me va a ayudar a entender quién es el que establece el pacto. ¿Cuál es la palabra en hebreo aquí para pacto? Es la palabra berit. Y cuando usas tu concordancia bíblica y buscas la palabra berit, vas a encontrar un dato muy interesante. La palabra berit en todo el Antiguo Testamento se usa para el pacto de Dios con su pueblo. ¿Okay? Es la palabra común general para el pacto de Dios con su pueblo. Por ejemplo, miren en Éxodo 2, vamos a rápidamente mirar algunos pasajes bíblicos para explicar por qué Dios no le dice a Daniel quién lo iba a explicar, quién iba a establecer el pacto, porque Daniel lo sabía. Ya se supone, ¿no? Se supone. Miren Éxodo 2, versículo 24. ¿Qué leemos en Éxodo 2, verso 24? Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su berit con Abraham, Isaac y Jacob. Ya pongamos la palabra en hebreo para que quede claro. Ya cómo lo leía Daniel. Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su berit. El berit que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a capítulo 24, Éxodo 24, versículo 7. Pastor, Daniel, ¿a quién está escribiendo? Daniel, ¿a quién se dirige básicamente? Bueno, la parte en hebreo es para el pueblo de Dios. ¿Okay? La parte en arameo es para los gentiles. La parte en hebreo es para el pueblo de Dios. O sea que el pueblo hebreo ya sabía a quién se está refiriendo. Éxodo 24, versículo 7. Y tomó el libro del berit y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Así que berit es el pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Berit es el pacto entre Dios y Israel en el tiempo de Moisés. Vamos ahora a Daniel capítulo 9. Daniel 9, miren versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Oré a Jehová, mi Dios, hice confesión diciendo, ahora Señor Dios, grande, digno ser temido, que guardas el berit y la misericordia con los que te aman. ¿Ok? Versículo 4. Vamos al versículo 11. Capítulo 11, Daniel 11. Miren verso 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del berit, el pacto. Verso 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá. Saldrá vencedor. Eso, 23 a explicarlo, no es la misma palabra ahí, ¿ok? En el idioma hebreo. Verso 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, el berit. ¿Ok? Hay varias citas ahí en el capítulo 11 de Daniel. Miren Jeremías 31, verso 31. ¿Qué leemos en Jeremías 31, verso 31? Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo berit con la casa de Israel, con la casa de Judá. Un nuevo pacto, un nuevo berit. Miren lo que leemos en Isaías 42. Del siervo de Jehová. ¿Qué va a hacer el siervo de Jehová cuando viene? Isaías 42, verso 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por berit al pueblo, por luz a las naciones. 49 de Isaías, versículo 6. 49, 6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob
y para restaurar el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que sean mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Versículo 8. Versículo 8. Te daré por pacto, por berit al pueblo. Y hermanos, cuando Cristo estaba por morir en la cruz, la Santa Cena, reparte el vino. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Esta copa es la sangre del nuevo berit, el nuevo pacto. Así que para un judío, escucha la palabra berit, no tienes que explicar quién lo hace. ¿Ya? Es Dios quien hace el pacto. Así que si aplicamos ese dato exegético a Daniel capítulo 9, cuando dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos, claramente está hablando de Dios. La palabra berit exige en la mente judía que el que hace el pacto es Jehová. Es cierto que en Daniel 11 hay otras palabras, se menciona alianzas y pactos humanos, pero en hebreo es otra palabra. La palabra berit se guarda para el pacto entre Dios e Israel. Así que, ¿quién es el que hace el pacto con muchos? ¿Confirma el pacto con muchos? El Señor Jesús. ¿De qué pacto está hablando? El nuevo pacto, porque el verso antes habló de la muerte de Cristo. Cristo muere en la cruz y luego, por la última semana escatológica, que ya van 2000 años, Él está confirmando el pacto, se está predicando el Evangelio en todo el mundo. ¿Okay? Es muy importante anotar ese dato. Verí, es triste. Yo les invito, hermanos, busquen comentarios sobre Daniel y busquen si los comentaristas estudian en detalle la palabra para pacto ahí. Van a encontrar que casi nadie lo hace. ¿Y por qué no lo hacen? Porque quieren dejar notar que es el anticristo que hace el pacto. Y pasa por alto el dato exegético. Y este es el peligro. Ya tienen su esquema escatológico y van a hacer que la Biblia tiene que encajar con su esquema escatológico. Eso siempre es peligroso. ¿Okay? Siempre es peligroso. Así que yo planteo que este pacto es el nuevo pacto que Cristo confirma con muchos durante toda la última etapa de la historia, desde la muerte de Cristo hasta el fin del mundo. Ahora, el segundo dato dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Entonces, otra vez no dice quién, solo dice hará cesar el sacrificio. Bueno, uno podría pensar, si el que hace el pacto es Dios, se supone que el que hace cesar el sacrificio también es Dios. Pero otra vez tenemos que mirar el texto que dice: hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Dios querrá hacer cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana? A la luz de toda la enseñanza bíblica, ¿quién es el que se opone al culto a Dios? Porque este sacrificio, esta ofrenda es sino el culto a Dios. Ni modo que Dios va a estar en contra de su culto a su persona. Así que, otra vez, aunque el texto no dice quién lo hace, el estudio del contenido del texto nos lleva a pensar que está hablando del anticristo. El anticristo que aparece a la mitad de la semana. Ya hemos visto en Daniel 7 que el anticristo va a gobernar. ¿Por cuánto tiempo va a gobernar el anticristo? Según Daniel 7. Por tiempos, medio tiempo. ¿Cuánto es eso? 3 y medio. La última semana está en 2 partes. 3 y medio, 3 y medio. Así que si el anticristo va a gobernar por 3 y medio, la pregunta es, ¿la primera mitad o la segunda mitad? ¿Cuál será? ¿Va a gobernar si es la primera mitad, él va a gobernar hasta la mitad de la semana? No tiene sentido, ¿no? Entonces, el anticristo gobierna la segunda mitad de la semana. Que da a entender que la primera mitad de la semana no está trabajando el anticristo. Hay libertad para el pueblo de Dios. El evangelio se establece en todo el mundo. ¿Ok? Así que estamos hablando de dos partes. Una parte, libertad de culto. Segunda parte, se acaba el culto a Jehová, porque el anticristo aparece. ¿Ok? A la mitad de la semana. ¿Ok?
Dice después que él acaba el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Ahí está el anticristo, que aparece la mitad de la semana. Y él va a gobernar hasta que venga la consumación. La palabra consumación está hablando de la segunda venida, cuando Cristo viene para consumar toda la historia. Y lo que está determinado se derrama sobre el desolador. El juicio de Dios sobre el anticristo se cumple al fin de esa semana. Ahora, ¿qué evidencias en la Biblia sustentan esta interpretación? Que tenemos una última semana en dos partes. Primera parte, libertad de culto. Segunda parte, el anticristo aparece. Ahora tenemos que ir a Apocalipsis. Y aquí va a faltar tiempo y tendrán que esperar el segundo libro, el libro de Apocalipsis, para todos los detalles, pero permítanme anticipar esto. Vamos a Apocalipsis capítulo 11. ¿Qué leemos en capítulo 11? La primera parte, primer versículo. Dios le dice a Juan, mire el templo, el altar, los que adoran en él. Pero ¿qué dice del patio? Versículo 2. ¿Qué dice del patio? El patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa, ¿cuánto tiempo? Miren sus Biblias, ¿cuánto tiempo? 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? Saquen la cuenta, dividen 42 por 12. 3 años y medio, ¿no es cierto? 3 años, 36 meses. La mitad de un año, 6 meses. 36 más 6, 42. Así que, ¿qué está diciendo? Está diciendo, la zona del templo va a ser entregada a los gentiles por 42 meses. Bueno, pregúntate, ¿cuándo fue entregado a los gentiles? Cuando Tito atacó Jerusalén. Eso fue el año 70. Y han pasado casi 2000 años. Pero aquí dice 42 meses. Bueno, estamos hablando de tiempo simbólico, tiempo escatológico, no literal. Ahora, hay una persona que dice, no, tiene que ser literal. Bueno, la única forma de hacerlo literal es lo siguiente. Si vas a decir que esto va a ocurrir más adelante, entonces tienes que postular lo siguiente. Entre ahora y el comienzo de ese tiempo, el templo va a ser reconstruido. Y después que el templo es reconstruido, será destruido otra vez y entregado a los gentiles. Y ahí recién empiezan los 42 meses. Eso es demasiado complicado. No, ya estamos en esta parte. Dios ha decidido que la zona del templo será entregada a los gentiles. Y se acabó el tiempo de ofrecer a Dios en el templo. El culto a Dios se da en la iglesia. Si no se acabó completamente, pero la primera mitad, los primeros 3 años y medio, el templo, la zona del templo se entregaba a los gentiles. Si eso es la primera mitad, entonces al fin de la primera mitad, el templo será entregado otra vez a los judíos. Así que aquí tenemos un dato para saber cuándo se acaba la primera mitad de esta última semana. Cuando Dios devuelva a los judíos Jerusalén y la zona del templo. ¿Qué es lo que Trump hizo hace un par de semanas, 3 o 4 semanas? Que causó mucho impacto. ¿Qué hizo Trump? Trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Acto muy simbólico, diciendo que Jerusalén es la capital de los judíos. Los musulmanes molestísimos. Pero ya Dios está empujando las cosas hacia el cumplimiento de su palabra. Yo les invito, busquen en Google, buscador, pongan las palabras Putin, el muro de lamentaciones, y van a encontrar videos del presidente ruso hace 2 o 3 años, visitó Jerusalén y los llevaron al templo, los judíos los llevaron al muro de lamentaciones. ¿Y qué hicieron? Le mostraron una maqueta del nuevo templo y Putin dio la idea: yo les voy a apoyar, porque nos olvidamos que Putin es un cristiano.
no digo creyente, pero cristiano, ¿ya? Es ruso ortodoxo y fanático. Y Putin ha dado la idea que él va a apoyar a los judíos en reconstruir Jerusalén. Sí, hermanos, estamos viendo cosas muy interesantes. Es cierto que el año 48 Israel reocupó Palestina, pero no tiene el templo todavía. Estamos muy cerca al fin de la primera mitad. No hemos llegado todavía. ¿Ok? Por 42 meses el templo será entregado a los gentiles. Ahora miren ustedes en capítulo 12. Me falta tiempo esta mañana, pero un detalle más aquí. Apocalipsis 12. Esta mujer vestida del sol y la luna, con estas coronas de 12 estrellas. La Iglesia Católica dice la Virgen María, claramente no lo es, por lo que leemos en el versículo 6. ¿Qué pasó con esta mujer? Apocalipsis 12, versículo 6. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por ¿cuánto tiempo? 1260 días. ¿Cuánto es 1260 días? 3 años. 3 años y medio, ¿ya? Usa tu calculadora, divide 1260 por 360, que son los días del calendario judío, y sale 3 años y medio. ¿Qué está diciendo? La mujer huyó al desierto por 3 años y medio. Nunca leemos de la Virgen María yendo al desierto. No está hablando de eso, está hablando de la nación de Israel. ¿A qué desierto? Al destierro de Palestina. 1260 días equivalen 42 meses, equivale 3 años y medio. Estamos hablando de tiempo simbólico. Israel ha estado en el desierto. Increíble que sobrevivieron como nación. Han vuelto a Palestina. No tienen control total todavía, pero estamos muy cerca. Todos los datos bíblicos se van cumpliendo. Estamos muy cerca. Yo les ofrezco el siguiente escenario para leer los tiempos. Ya hemos visto de Daniel 2 y Daniel 7 que el anticristo va a aparecer cuando el mundo está dividido en 10 bloques económicos. Así que eso es una cosa para estar alerta. Bloques económicos acercándonos a 10 y todo el mundo en un bloque económico. Siguiente dato. ¿Qué está pasando en Medio Oriente con Israel? ¿Qué otras embajadas van a ser trasladadas a Jerusalén? ¿En qué manera los judíos van a querer tomar más y más control de lo que es ahora mezquita de los musulmanes? ¿Y cómo se podrá reconstruir el templo? Si los musulmanes tienen la mezquita, que es el segundo lugar más sagrado para los musulmanes. Los musulmanes dicen, Cristo va a descender sobre esa mezquita, porque los musulmanes también creen en Cristo, un profeta. ¿Será que el anticristo tendrá una solución para el Medio Oriente? Que incluye que en alguna manera los musulmanes lo tienen y los judíos lo tienen, con un acuerdo de paz final. ¿Para qué estar mirando? ¿Qué va a pasar? Estamos muy cerca, muy cerca. Y a la mitad de la semana, el anticristo va a aparecer. Y por 3 años y medio va a atacar a todos los que siguen al Señor, hasta que Cristo venga y destruya el anticristo. Algunos dicen, pero pastor, según su esquema, la primera mitad dura 2000 años. ¿Que la segunda mitad también 2000 años más? Recuerden lo que leemos en Mateo 24. 24, sí. ¿Qué dice el Señor Jesús? Y si no fuera que los últimos tiempos sean acortados, nadie sobrevivirá. Y hay varios indicios en la Biblia que indican lo siguiente. La primera mitad dura 2000 años. La segunda mitad va a ser mucho más corto. Mucho más corto. Quizás más que solo 3 años y medio literales, pero mucho más corto. Porque el sufrimiento será muy grande. Durante esos últimos tiempos, los judíos van a ser convertidos en gran escala. Pero el anticristo los va a perseguir tremendamente ellos. La iglesia cristiana, tal como la conocemos ahora, en apostasía total. Casi sin creyentes verdaderos en la iglesia. Porque la suma de los gentiles
ya habrán sido convertidos por 2000 años. Y Dios volverá a tratarlo con los judíos para salvarlos. Será la iglesia en la tierra con los judíos el tiempo del anticristo, hasta que Cristo venga y acabe con todo el anticristo. Bueno, les planteo, hermanos, esa interpretación de Daniel capítulo 9. Ustedes tendrán que ver si les convence o no. Pero repito, hay que seguir leyendo. Apocalipsis 11, 12 y 13 va a confirmar la profecía de Daniel capítulo 9. Ya, si quieren saber qué va a pasar en esos 3 y medio, todo está ahí en Daniel 11, 12 y 13. Habla de 3 y medio, habla de 42 meses, habla de 1260 días, es una de las mitades. Tienes que armar un esquema en un papel, ya pon una semana, la mitad de la semana, 3 y medio, y empieza a reinar los detalles. ¿Qué va a pasar la primera mitad? ¿Qué va a pasar la segunda mitad? Y ahora mira lo que está pasando en el mundo para entender los planes de Dios. ¿Okay? Es lo que hay que hacer con estos capítulos. Sí, hermanos, la gran confianza para el creyente es que Dios es Señor de la historia. Yo sé que a veces miramos al mundo hoy en día y pensamos, wow, parece que Dios se está perdiendo. No, Dios no está perdiendo. ¿Ya? El rollo de la historia del mundo está completo. Dios simplemente está desarrollando lo que Él ya ha predicho va a pasar. Y la iglesia tiene que esperar confiadamente en el Señor. Hay que seguir predicando el Evangelio. Porque ¿cómo confirma Cristo el pacto con muchos? Si no es la iglesia predicando y testificando. Hay que seguir haciéndolo. Aunque los días sean difíciles. Como Nehemías construyendo Jerusalén en tiempos angustiosos. Hay que seguir construyendo la nueva Jerusalén en tiempos angustiosos. Sabiendo que al final la victoria tendrá Cristo. Cuando llegan los tiempos del fin, tremenda lucha espiritual, el anticristo va a aparecer. Y por 3 años y medio parecerá que Cristo perdió. Y luego Cristo viene y acaba con el anticristo y establece su reino. Ese es el esquema que tenemos en el libro de Daniel. ¿Okay? Sí, hermano. ¿El rapto dónde lo calza usted o lo descarta conforme a lo que ha explicado? Bueno, el primer problema que yo tengo con el rapto es que hay un solo texto en toda la Biblia que lo menciona. Y lo extraño de ese pasaje es que da a entender que es el rapto que acaba con toda la historia. Si miramos un momento, ¿ya? Vamos a mirar lo que dice ese único texto que habla del rapto. Primera Timoteo, Tesalonicenses, perdón, capítulo 4. Muchos leen verso, ¿qué dice verso 17? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está, ¿cierto? Seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Casi todo lo que cita en ese versículo, citan el verso hasta la palabra aire. Pero el versículo no termina ahí. ¿Cómo termina el versículo? Y así estaremos siempre. Así que no es un rapto que da lugar a otra etapa. El rapto de la iglesia da lugar al fin. Cuando Cristo viene para llevar la iglesia, es el fin de todo. Estaremos siempre con el Señor. Segundo dato. Las personas empiezan a leer verso 17. ¿Pero qué es el verso 16? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, ¿qué es esto de voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios? ¿Es un rapto secreto? No. ¿Que nadie se da cuenta, solo millones desaparecen nomás? Que es el concepto común que hay. Pero no, aquí está hablando de voz de trompeta, voz de mando. No es nada secreto, es público. Cristo viene, véanlo todo el mundo. Estamos hablando de la venida visible de Cristo a la tierra, no invisible. Así que es el primer problema, ¿cierto? Y eso de que vendrán ladrones en la noche, habrán dos, dice, y uno será dejado, otro tomado. Ya, si miramos ese pasaje en su contexto, vamos a ver que también está hablando de una venida visible de Cristo.
no de una venida invisible, nadie se da cuenta y solo unos son llevados y la historia continúa. ¿Ya? Si miras ese pasaje en Mateo y lo pones en el contexto, vas a leer que vas a darte cuenta que está hablando de el retorno visible de Cristo en las nubes. Entonces, hay el manejo de la Biblia, que se cita palabras aisladas por aquí sin tomar en cuenta todo el contexto. Yo creo en el rapto, pero que en otro tipo de rapto. Me parece que la iglesia, el Señor está constantemente arrebatando a la iglesia. Cada vez que un creyente muere, es llevado. Al final va a haber un arrebatamiento final, cuando los que están vivos en ese tiempo serán llevados. Pero, como Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 15, los que están vivos van a ser transformados, los que están muertos van a ser glorificados. Y ya marca el fin de la historia de este mundo. Cristo viene para reinar para siempre. Sí, me parece que el rapto de la iglesia es un rapto final, cuando Cristo viene visiblemente y acaba con esto del mundo. Toda la iglesia es llevada ya para todo lo que es el juicio final y la glorificación del pueblo. Y no solo un reino milenial, sino un reino para siempre. Exactamente. Pastor, tengo por favor una pregunta. ¿Cómo debe responder la iglesia ante esta profecía que está por venir, o sea, la iglesia de hoy? A ver. Ya, tenemos que, número 1, conocer bien qué dice la Biblia. Número 2, prepararnos. ¿Cómo? Lo que dice Daniel capítulo 11. Los que conocen a su Dios se esforzarán y actuarán. Lo más importante para nosotros hoy en día es al mismo tiempo lo más sencillo. Simplemente tenemos que conocer a Cristo profundamente. Yo encuentro que para mi vida personal y para muchos en la iglesia, nuestro acercamiento a Cristo es muy superficial, y no nos estamos preparando. Así que la forma de prepararnos es conocer mejor la Biblia, conocer más al Señor, desarrollar una vida muy íntima, muy profunda con el Señor, que nos va a permitir confrontar el mundo hoy en día y para el futuro también. Entonces, porque por ejemplo estamos sufriendo mucha apostasía en la iglesia, ¿verdad? Entonces ¿me dejo llevar a lo que yo quiero o a lo que dice la Biblia, verdad? Ya. Ya, ahora la otra pregunta. ¿El creyente en la actualidad pasa por tribulaciones? Claro. Cristo dijo, ¿no es cierto? Antes de morir, en este mundo tendrán aflicciones. Ya. Entonces, no es que Dios nos ha prometido un camino de rosas. No. Nos ha prometido pasar por momentos muy difíciles, enfermedades, economía, pero también, como Él es poderoso, Él nos va a poder ayudar a salir de esas dificultades. Entonces, lo que tenemos que hacer es llenarnos de la Biblia. ¿Ya? Y fortalecernos espiritualmente para enfrentar esos tiempos. ¿Ya? Y mucho antes del anticristo, vamos a tener que enfrentar muchas cosas difíciles. Y hay que prepararnos ahora para eso, porque si no soportamos lo que es más fácil ahora, en la vida vamos a soportar el anticristo. Ahora, pastor, nosotros estamos viendo, y bueno, el Señor ha perdido el control en todo lo que está pasando, es soberano, pero también permite las cosas, tanto en la iglesia, que es el templo, y también en nuestra vida, ¿no? De poder pasar tantas situaciones que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, nosotros como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, como dije, tenemos que conocer bien la Biblia y establecer una lealtad al Señor y a su palabra. Por eso es una lucha con nosotros mismos, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces uno ve un comentarista y como usted dice, ¿no? Cuando uno no conoce bien la Biblia, entonces uno como que se deja arrastrar por esa corriente de pensamiento. ¿Ya? Sí, hermanos. Sí, por favor, Sí. cuando usted está